Bueno, muchísimas gracias por haber acudido a esta cita con la narrativa, con el cuento que estábamos hablando María y yo hace un ratico, que cónchale, que qué pena, de verdad, que no se programen tantas lecturas de cuentos como sí se programan de poesía. Yo no voy a entrar en ningún tipo de especulación de por qué sucede eso, pero también recordábamos que cuando se hacía, cuando estábamos en el Petit Club de Venezuela, que estaba Héctor, estaba yo, estaba Ana Teresa Torres, en ese periodo, se organizaba la Semana de la Narrativa, la coordinaba justamente Héctor Torres, con Ana Teresa, y se nos llenaba el Centro Cultural Chacao, y esa fue la prueba contundente de que la gente sí viene escuchando narrativa, pues. Entonces, bueno, no sé, yo creo que aquí ustedes no se mueven mucho, los narradores, porque los poetas son unas chispas, así que yo creo que hay que ponerse las pilas. Bueno, yo les traje, yo estoy aquí porque, lo voy a confesar, yo pedí ser la moderadora. Yo estoy en una edad suficiente en la que me estoy dando regalos, ¿ves? Y para mí estar aquí hoy, junto a don Armando Sequera, a Héctor Torres, a Mario Moreza, era un regalazo, que yo no me iba a perder. Moderarlo, yo voy a decir poquita cosa, porque he tenido una relación con cada uno a lo largo de muchísimos años, por supuesto más con Armando, porque nos conocimos súper jovencitos en los talleres del año, bueno, ya tal cual, se dicen todas las edades. En 1975 nos conocimos, en los primeros, no, 75, hermano, 75, 76, porque mi papá fue el primero cuando el CELAR, la Fundación Rómulo Gallegos, abrió los talleres de creación, Armando ganó, porque eso era por concurso, y se ganaba una beca de 500 bolívares, que para que se hagan una idea, alcanzaba para ir al mercado de Chacao, comprarse una camisa de 10, no, costaban $10, de esas hindúes, unos botines de cuero costaban 60, o sea, 500 era muchísimo dinero, y con eso nos íbamos a comprar libros, y ahí nacieron muchas nuestras bibliotecas. Entonces, bueno, nada, cada uno a lo largo de la vida ha tenido un vínculo de trabajo, de creación, no tanto de rumba como la de noche que tuvimos acá. Casi nos meten preso. Que se me olvida hoy. Pero bueno, en fin, yo quería estar aquí, decir unas tonterías para ellos y motivarlos para que nos lean el cuento que eligieron, porque eso es complicado, elegir qué le leo a ellos. Y yo les traje un epígrafe. Le traje un epígrafe de un niño de 4 años, porque el echar cuentos y el escribir estos cuentos nace con el ser humano. Entonces, Luis, de 4 años, no tengo aquí el dato de qué barrio era, porque esto es del año 78, que dice: ¿por qué este caracol está así? Se hace la pregunta y él mismo responde: porque se le escapó el gusano. Entonces, 4 años. Yo les dejo ahí ese cuento, uno de los míos. Una microficción. Ah, bueno. ¿Qué trae esa edad? Bueno, en fin. Ajá. Y les traje, que es lo único que casi te voy a decir, porque presentarlos. Podemos decir el último libro que publicaron, por lo menos aquel caballero de 150 libros publicados. Más de 60 de autoría propia, que seguro me quedé corta, y 150 con los infantiles, las traducciones, etc. Eso es más, ¿verdad? No, yo no hago traducción. No, que te han traducido y a otros idiomas, en otros países. Las traducciones las cuento con el mismo número de libros. De cuando están en español. Por eso, ¿ves? Entonces son más de 150. ¿Para qué vamos a dar currículum? No. En fin. Pero también les traje, para poner en ambiente, una frasecita que me gustó demasiado, que dice, Cortázar dice que él llama al género
al del cuento huidizo. Dice que es un género huidizo en sus múltiples y antagónicos aspectos, porque es secreto y reflejado en sí mismo, el hermano misterioso de la poesía, en otra dimensión del tiempo literario. A mí me pareció que esto nos ponía en el propio ambiente para ellos tres. Y también Isaac Demisen, con quien habló con cierta frecuencia, les mandó a decir que, si ustedes se acuerdan, ella hizo de su vida un cuento, y que sus cuentos son realidades paralelas, sueños de una mente brillante nutrida, y que ella no tuvo otra intención que hacer de su vida un cuento, y eso fue solamente lo que ella hizo. Eso también me parece interesante. Si bien, a ver, siendo serios, vamos a comenzar con la lectura de Mario Morenza. Mario nació en el 82, enseña historia del cuento venezolano, narrador, ensayista, crítico, docente, articulista, buen amigo. Da clases en la Escuela de Letras o da, todavía da, y en el Instituto de Investigaciones Literarias del UCB. Los libros emblemáticos de Mario: La senda de los diálogos perdidos y Los pasillos de mi memoria negra. Él dice que son los únicos, pero escuchen, tiene un montonón de inéditos. Si alguien sabe quién está publicando narrativa, Mario necesita un agente literario. Sin hablar de muchos de sus libros inéditos, tiene uno del que yo tengo cierta información. Nada más el brochure que este niño manda, o sea, si ustedes tienen a quién mandarse, es una delicia. Yo no he visto un brochure de un libro como ese que tú me has enviado. O sea, yo dije, si este es el brochure, ¿cómo será el libro? Dice que se llama Nadie morirá hoy, son 12 cuentos inéditos. Y cada cuento ganó un premio, y algunos de ellos están en una Sí, y casi todos tienen un premio dado. Bueno, ese es más. No sé. Algunos me los dio el doctor en la policlínica, en esos concursos que uno mandaba desaforado, en mis finales 20 y lo que fueron mis 30 años, y bueno, ya hay que publicar, ya escribí la cuestión, publicar algunos, pero han salido, y uno, de hecho, un compilatorio de eso que llama autoficción, con testimonio, a razón de un texto por cada año, probablemente un texto que cierra este compendio de textos testimoniales. Está en La vida de Nos, la página de Héctor y Albor Rodríguez y Lenis, donde es la vitrina del país y será refugio narrativo de lo que ha sucedido en los últimos años. También de Walter Torres, una invitación en 2007 u 2008 a esta semana que era como el Lollapalooza o el gusto de narradores venezolanos, y allí nos congregábamos durante una semana, había un programa, 3 lecturas por noche, y bueno, Héctor sacaba otra. Y se sacaba el libro, luego se publicaba el libro del año en la semana, y eso de verdad son varias antologías muy importantes. Ese libro de relatos que cuenta Eda, de que yo mandé el brochure, son cuentos muy extensos, bueno, entre 15 y 30 páginas, y hay una noveleta que lo cierra. Por sugerencia de Eda, preferiblemente voy a leer uno de minificción, ya que estamos con la minificción, Denise, Violeta, Francisca Noguerol, que han dado charlas geniales, fantásticas. Voy a leer lo que se llama Fin del Espacio-Tiempo durante cuarentena. Me aficioné a ver documentales sobre el cosmos, sobre el infinito, Encélado, Titán, estas lunas del sistema solar. Y bueno, mientras el mundo estaba en pánico, yo me refugié en los misterios del universo. De ahí escribí Fin del Espacio-Tiempo, inspirado también en un hecho que me conmovió en mi barriada en coche, y bueno, entre ese hecho noticioso
y estos documentales surgió Fin del espacio-tiempo, que sería un relato breve o un microcuento. Ulises recién acaba de cumplir 10 años. Se le considera el prospecto más talentoso de una banda infantil dedicada a saquear camiones 350 en un concurrido mercado popular de Caracas. Pero desde hace una semana, ningún transporte se asoma por esos lares. La pandemia, dice, no hay mercancía y los choferes de vuelta, escuchan. Su estómago le arde de hambre y parásitos. Sus labios han adquirido una consistencia ígnea por la sed y tanto bazuco. Pese al mareo, con insólita agilidad, Ulises le roba un pote de agua mineral a un buhonero distraído. Como si nada, Ulises lo destapa y bebe. Cada átomo de hidrógeno, cada átomo de hidrógeno contenido en ese pote se formó hace 13.800 millones de años. Momentos cercanos al Big Bang, cuando la temperatura y la densidad del universo eran enormes, hubo una transformación de energía en masa. Se originaron numerosas partículas subatómicas, quarks, protones y neutrones, piezas que componen un átomo, que erróneamente significa sin partes. La tabla periódica en los primeros 20 minutos del universo solo contaba con 3 elementos: hidrógeno, helio y litio. A los eventos cósmicos originales le siguió una edad oscura de la que hasta ahora no se precisan rastros. Se extendió por 200 millones de años en otra etapa oscura de 22 años. En un espacio determinado se experimenta con el fin del espacio. Pero que más que 22 son 25. Los diluvios, los meteoritos y los sismos siempre estarán allí, como el punto final de una civilización. También los agujeros negros. El mercado mayor del coche es una variante de estos fenómenos. ¿Acaso un laboratorio donde se descompone la civilización, se hace difusa, gaseosa y nos queda la vilización, que desgarra, castiga y es capaz de borrar cualquier vestigio de cordura? Es una tarea del mercado, es una acera, en una acera del mercado tapizada de conchas de plátano y pimentones podridos. Rosaura interpreta a capela su cover de Hechizo, el éxito de Ana Gabriel. Ulises lanza el pote ya vacío y por una ráfaga inesperada de viento, este impacta directamente en el rostro de Rosaura. El niño lo ignora aún, pero en pocos minutos le hundirán un cabillazo en la sien y será testigo adelantado del fin del espacio-tiempo. Ulises quedará agonizado, sin partes, disuelto en una piscina radioactiva, aunque las moléculas de hidrógeno que ingirió persistirán por quién sabe cuántos millones de años. Claro, no hacemos como una cuenta que leo esto. No, pero leo. Por si acaso, exacto. Itinerario, este sería un relato por encargo, para una colaboración en papel literario, en un número sobre libros inútiles. Y bueno, yo escribí este texto. Creo que Libre Espacio-Tiempo e Itinerario estarían en un compendio de relatos breves o minicuentos en desarrollo. Itinerario. A continuación, refiero la tarde en que al fin decidí reordenar mi biblioteca. Me deshice de libros contaminados o de aquellos que en realidad nunca llegaron a interesarme y por alguna razón ocupaban valiosos centímetros en estos anaqueles. Ahora enumero los anaqueles. Escritorio. El papel lija y el benzol se disponían como dos elementos extremos para mis sentidos del tacto y el olfato. Para los hongos
que erradicaría eran armas químicas, un apocalipsis binario. Literatura clásica. Raspé con el papel lija el canto superior de la Ilíada. Borré esos lunares oscuros petrificados, código sellado por el polvo de otras bibliotecas. Anaquel de poesía. Mis pulgares oxidaron numerosas páginas. Si lees en el metro a causa del sudor, pasará eso, me advirtieron. Pero ese poemario que me recomendaste, respondí, el del poeta funcionario, la verdad que no dejó ni huella ni sudor en nada. En aquel Europa, Obacoa, Ediciones B, 1997. Obacoa, Ediciones B, 1997. Dos ejemplares idénticos, dos clones, de mis libros favoritos, pero aquí solo hay espacio para uno. Anaqueles de varios autores. Cada día el mundo está más complicado, pero publicaré lo mejor de la ciencia ficción rusa, compilación del escritor ucraniano Jasper Gier, en Anaquel antologías, bien lejos de Europa. Ciencia ficción, Anaquel de ciencia ficción. Libros de los 70, incolumes, libros del 2007, aparte de 3 docenas, hongos. Para que no te contaminen otros libros, me advierte, debes limpiarlos cuidadosamente con el sol. Descarté aquello que no puede salvarlos. Pasó un paño húmedo sobre la página, hongos, y desajo un lenguaje en apariencia incoherente, otra escritura tenue y justapuesta sobre la letra impresa. ¿Acaso una criptografía nebulosa redactada por una conciencia ajena a la humana? Signos que se expanden como un discurso infinito e intraducible que afianza mi ingenuidad. Anaquel de literatura fantástica. Las lepismas o peces de plata que habitan entre el librero y la pared son criaturas que surgen de aquellas frases que subrayaste con grafito y que nunca aprendiste de memoria. Anaquel ensayo. Guía telefónica, Canterbury, 1996, 1500 páginas. El registro de una ciudad comunicada ya era insistente. La guardaré para mi intento de collage a los castillos Zapata. ¿O no? Quizás en el siglo 300 sea el libro sagrado de una secta fanática de letanías alfanuméricas. Vertedero. Tras el asedio de la ciudad, el líder vecinal me sugirió donar mis libros para fortalecer una barricada, encender una hoguera, que para algo deben servir. Biblioteca digital. Aquí yacen los fantasmas de aquellos mundos posibles en físico que entregué al fuego. Su venganza será reproducirse en PDF hasta el infinito. Bueno, Héctor Torres tiene 20 años dedicados de su vida a la literatura con una pasión que parece poética. La verdad es que cuando yo conocí a Héctor era una figura misteriosa, se vestía de negro y llevaba un portal, bueno, Dios, que era el bebedero del que nos surtíamos todos, un portal de ficción breve, una muy, pero muy importante iniciativa que él asumió de modo personal y que era una revista digital de literatura, que llegó un momento, como todas esas cosas tan apasionadas y a las que exigen una entrega absoluta al 100%, bueno, un día él hizo bien, él dijo, bueno, ya, yo paro esto, porque además la tecnología con que Héctor hacía todo eso tenía sus detallazos de dificultad y de bueno, etcétera. No es como ahorita que hay mejores plataformas. Y además yo digo que menos mal porque él se empezó a dedicar más a su propia obra, a escribir. Y una cosa que siempre he admirado en Héctor es su interés por los derechos humanos, por
por oír al otro, por hacer una crónica, por un recogimiento de historias de la cotidianidad, de la problemática de la cotidianidad, etcétera, etcétera. Y por eso no nos parece raro que él sea cofundador y editor de La vida de Nos, por ejemplo, en cuentos. Lean por favor El amor en tres platos o Regalo de Pandora, la novela del bisonte que ganó el premio de novela Norma, o la trilogía Caracas Muerde, que tiene unas preciosas ediciones. Yo estuve, me siento orgullosa, estuve en la Casa de América de Madrid en una presentación era, no sé si era la tercera, era el tercer volumen, ¿no? No, era el mismo Caracas Muerde, pero la edición de España, exacto. Entonces, bueno, Caracas Muerde, que todo el mundo habla de ese libro como si no tuviera otro. Por algo será, ¿verdad? Por algo será. O sea, le hizo una huella, la huella del bisonte es Caracas Muerde, por ejemplo. Pero tiene una trilogía, tiene Objetos no declarados y La vida feroz, 3 titulazos. Y su libro más reciente, que estoy viendo que lo tiene en la mano y que pareciera que es de donde nos va a obsequiar la lectura, es Presencias extrañas, publicado por una editorial venezolana que se llama Punto Cero en el 22. Y esos descuentos, El regalo de Pandora, que me encanta, de 2011 y... Yo lo dije, pero están en una nebulosa. Mira, Mario sigue la historia de la noche, ¿viste? Ya que lindo, Mario sigue la historia de la noche, comiendo hamburguesas. Bueno, en fin, no, ya no hay que decir más, ¿verdad? Estamos completos, además todos lo conocemos. Gracias, Héctor, por estar acá. Y bueno, regálanos lo que tú quieras dentro del tiempo que se puede. Ok, bueno, en principio yo de edad tengo mucho que decir. Una de las cosas que, y lo dije, en la Guacamaya, el lugar donde se hacen lecturas de discos, es que yo conocí a Jorge Drexler en mi casa. Pues un día me presenté a un evento con Jorge Drexler, y vamos a hablar de él, y yo dije eso. Yo no había visto nada de este señor hasta que un día me dijo, ¿tú has escuchado a Drexler? Muchos recuerdos de la Semana Narrativa del trabajo del PEN. La página web que hacían. La página web que hacían. Mucho tiempo estuvimos trabajando juntos en ese trabajo del PEN. Uno va haciendo cosas. Oye, gracias, Eda, de verdad, gracias a mis compañeros de aventura, gracias a todos los que vinieron. Me parece importantísimo que en tiempos donde el terror es profuso, la belleza también haga el contrapeso y esté presente siempre y se esté produciendo, porque bueno, eso produce esperanza. Ya lo dijo Cortázar, no pertenece al ser humano, sino a la vida. Voy a leer un texto de Presencias extrañas, porque ya a mí todas esas fronteras entre cuentos, relatos, crónicas, de hecho tengo tiempo discutiendo la existencia de no ficción o ficción, porque creo que todo más o menos es ficción y todo más o menos es no ficción. Entonces, bueno, a mí lo que me interesa es narrar, guiones, relatos, cuentos, lo que sea, pero narrar. Entonces, bueno, esta es una muestra de ello. Voy a leer un texto de Presencias extrañas, que es el libro más reciente. Igual que como dice Mario, voy a sacar mi tarjetita, tengo el libro por ahí. Voy entonces con la desaparición del hombre alto. Hubiese jurado que se trataba de un invento suyo, y no había cambiado de opinión de no ser porque un día el novio de mi hija usó casi las mismas palabras que él para describirlo. Tan alto que debía ladear un poco el cuello, ya que la cabeza casi pegaba del techo. Vestía ropa oscura y una bufanda del mismo color del saco. Era lúgubre y silencioso. Taciturno fue la palabra que se formó en mi mente cuando lo describieron. El comentario lo hizo durante el desayuno. La noche anterior, algo lo hizo despertar mientras dormía en el mueble de la sala, como si se sintiese observado, y lo vio asomándose por la puerta de la cocina. Cuando el hijo menor lo mencionó por primera vez, un par de años atrás,
Me pregunté qué lo llevaría a fantasear con ese asunto de esa manera, porque estaba seguro de que se trataba de una fantasía. Y decía fantasía para no incurrir en la descortesía de decir que mentía. Los educamos dándole mucha importancia a la imaginación como para darle un tono peyorativo a la de ellos. Pero me parecía un poco tenebrosa la imagen que describía del hombre alto, como yo por llamarlo en casa, con un tono familiar, como aceptando, o resignándonos a él. Quizá necesitaba no darle vuelo a esa imagen para que no creciese dentro de mí hasta terminar por jugarme en contra. Después de todo, me gustaba quedarme en la sala hasta tarde, a esa hora en que todos los sonidos producen monstruos, terminando actividades de trabajo, y pasar la noche lidiando con esa idea no me resultaba estimulante. Sin embargo, me decía a mí mismo que no se trataba de eso. Se trataba en realidad de que por la misma educación que recibió, mi hijo solía fantasear cada tanto. Como a los 4 años tuvo un conejo invisible de mascota, y a eso de los 6 le dio por conversar con el niñito gordo. De esto último decía que era de piel clara, cabello liso, ojos ligeramente rasgados y a veces se chupaban el pulgar. Sobre todo cuando se sentía solo porque mi hijo no podía jugar con él. Todo eso lo contaba como si lo estuviese viendo. Con este niño jugó durante casi 2 años. Mi hija, por ser la mayor, era la base de nuestra experiencia como padres. Con ella empezamos a lidiar con esas figuras. Al principio nos resultaba divertido. Desde pequeña jugaba con un ratón en su cuarto. No fingía esconderlo, al contrario, nos obligaba a participar de esa comunidad. Le servíamos comida a ella y de inmediato preguntaba por la comida del latón. Y si la bañaban, había que bañar al latón. Luego, el asunto escaló en intensidad. Cuando aparecía algo roto en su cuarto, ella juraba que había sido. Pero él tenía 14 y hacía tiempo que el conejo, el niñito gordo y algún otro amigo que se le aparecía, habían abandonado su compañía. Por eso la primera vez que mencionó al hombre alto, no sabía si mi hijo nos estaba poniendo a prueba o necesitaba llamar nuestra atención. Estábamos pasando por esos momentos que ponían a prueba la solidez de la felicidad. Pero reconocer que nuestro hijo recaía en su sentimiento de soledad sería reconocer que las tormentas conyugales lo estaban afectando. Que esos aguaceros desbordaban la intimidad de nuestro cuarto, que era donde se desataban. Y hablarlo con ella sería dar motivos para otras tandas de discusiones, reproches y reparticiones de culpa. En ese momento nos regalábamos generosamente. Cada tanto decía volver a verlo. Luego concluí que no lo hacía con tanta frecuencia como para ser adrede, pero sí con la distancia suficiente para que no olvidásemos el tema. Había un silencioso y tácito acuerdo entre nosotros de no hablar del asunto. De hecho, cuando el novio de mi hija lo describió aquella mañana, nadie hizo comentario alguno. Preferimos fingir que le restábamos importancia, pero no se la restábamos. La verdad es que a todos y a cada uno a su manera nos asustaba. Mis hijos cruzaron la mirada por un segundo de forma tan significativa que me atormentaba no decir nada razonable en ese momento. Me envanecía tener una respuesta para todo. Era mi manera de sentir que ofrecía luces a mi pequeña manada, pero no la tuve para eso. Y la mirada que intercambiaron mis hijos hizo patente el hueco que había dejado mi silencio. Pero ¿cómo admitir que me asustaba una aparición si yo era el que daba protección a la familia? Nos tomamos en serio el rol de padres, tanto que preferíamos no discutir delante de los chicos. Y no es que tuviéramos motivos, al contrario, vivimos breves pero intensas épocas de crisis. Un par de semanas cada tantos meses de discusiones en las noches, de casi inadvertidas asperezas, de pocas palabras cuando estábamos solos, de llamarnos por nuestros nombres y no por algunos de los apelativos cariñosos que empleamos el uno con el otro. Luego venían invariablemente las reconciliaciones, siempre intensas, siempre dramáticas, siempre dolorosas. En todo ese tiempo nunca dejamos de gustarnos, pero nos estábamos haciendo daño, como suelen hacer las parejas cuando se aman demasiado y todavía no han llegado a la edad de la cama. Todavía nos daba por pretender demorar la llegada del final feliz, el definitivo. ¿Por qué? Es algo que no sé, quizás por poco se hace. Una noche, en una nueva vuelta de la misma vieja crisis, esa que era una forma de tentar la consistencia de la felicidad, estábamos discutiendo en nuestro cuarto con las luces apagadas, sentados cada uno en su rincón de la cama. Y habíamos pasado todas las fases previstas, intentos de razonar, acusaciones, irritarnos, vuelta a los intentos de conciliar, guardar largos silencios, comentarios sardónicos y vuelta a la rueda. Eran más de las 2 de la mañana y teníamos un agotamiento que nos tenía destrozados. Era la 4ª noche que hacíamos lo mismo. Nos acostábamos con la mejor intención y en algún momento, en un intento de llegar a palabras, una tregua, uno de los dos pisaba una mina y reiniciaba la batalla.
Pueden durar hasta 3 horas. Terminamos exhaustos y vacíos, cada uno en su lado de la cama. Y si no fuera porque una brisa amable llegaba cada tanto para llevarse los motivos de las peleas, se podría pensar que vivíamos en un infierno. Comenzamos a movernos hacia el borde en el cual se perdería todo equilibrio y el amor y el deseo y el gusto por el otro serían tragados por la fatiga. Todo tiene un límite y parecíamos acercarnos al nuestro sin que cayéramos en cuenta. Quizá por intuir eso, una noche, ya agotados, me acosté boca arriba, viendo el techo, y sorprendiéndome le dije que se acostara a mi lado. Le hice todo lo amable que pude. Luego comencé a hablar como quien intenta recitar de memoria alguna oración que quería olvidar. Y hablé como si una revelación me hubiese llegado a mi auxilio. Le dije que todo lo que ella estaba haciendo era una vieja venganza por todo el dolor que yo había causado. Le dije que a mi vez yo era culpable de no haber sido el príncipe que ella necesitó cuando se sintió abandonada por su padre. Le hice entender que todos somos niños arrastrando viejas heridas y que solo ella podía sanar las suyas. Hablé con tal calma, pero a la vez con tal seguridad, que ella solo podía escuchar y asentir en la oscuridad. Luego lloró quedamente y dijo que era cierto, que hay cosas que se sepultan tan hondo que se ponen espesas dentro de uno y que cuesta sacarlas a flote. Que se entierran hondo para no tener que enfrentarlas y se vuelven tan oscuras que ya no ves ver más allá. Sustancias oscuras y densas que no encuentran ya cómo salir a flote. Esa madrugada sentimos una paz que teníamos tiempo sin sentir. Y no esa tanda de tormentas, era algo que teníamos varias tormentas sin sentir. Era la cuarta o la quinta noche de esa guerra nocturna en el silencio del cuarto, pero encontramos una luz. A pesar del cansancio, que ella encontró la paz. Tímidamente ella se acercó a mí para cortarse mi pecho. Yo la recibí en silencio y así nos dormimos hasta entrada la mañana, cuando despertamos mirándonos como el que se sabe un chiste, que con solo recordarlo le vuelve a dar risa. Habíamos seguido de largo y no nos levantamos temprano a trabajar. Con las ojeras marcadas y la cara pasada por la falta de sueño, sentimos como que ya habíamos atravesado un umbral y tan agotados como el que debe llevar a cabo un trabajoso exorcismo. Cuando nos levantamos, aprovechando que nuestros hijos ya habían ido a sus respectivas clases, desayunamos juntos y conversamos largamente en la mesa. En la tarde nuestros hijos llegaron y nos encontraron conversando como cuando somos felices sin bordes riesgosos. De eso hace muchos años. El hombre alto no se roba el más fortazo. Bueno, los minutos que nos quedan van a ser para la lectura de Armando José Sequera, pero no, ellos dicen que son 10, pero van a ser 15. Porque las salas nos las entregaron 5 después. Entonces hay que... ¿Es o no? Entonces aquí nadie nos va a aceptar. ¿Lo vamos a hacer completo o vamos a entender? Bueno, solamente decir que Armando ya dijo unas cosas antes. Nació en Caracas, o sea que tuvimos 3 narradores caraqueños en el año 53. Que yo conocí a Armando, ya lo dije, en el 75, pero no les dije que Armando es mi hermano. Porque él tuvo la dicha de ser el hijo cómplice, narrativamente hablando, de mi padre Alfredo Armas Alfonso, cuando él y yo se conocen en el CELAR, en esos maravillosos talleres. Y yo decía que bueno que papá tenga una persona tan querida, compartieron tanto, ellos vivieron un tiempo en la casa, pero además con Armando me tocaron por esa relación tan verdadera y seria que se armó con él, con Bello Porras, con Josefina Jordán, todo el equipo de esos talleres, que son los que me vienen ahorita a la memoria, que una vez, y eso lo debería escribir, o tal vez lo escribo yo, una vez viajamos de Caracas a Valencia y yo tuve la dicha de tener a Armando sentado al lado mío y todo el camino me echó cuento y yo decía, pero qué cabeza es esta, Dios mío, ¿cómo puede? Porque seguramente, en cuenta pues seguramente la mitad lo estaba inventando en el aire. Pero además de ese una de las otras cosas, porque todo lo demás está en la web, yo no voy a decir sino 2 cositas más y ya me callo. Pero una de las cosas que siempre se me ha fascinado de Armando, aparte de su imaginación y su capacidad de verdad de poner en papel sus relatos y sus historias para niños y para adultos, es su capacidad de hacer títulos largos. Es maravilloso hacer títulos que ya son cuentos
en sí mismo. Y este fue su primer libro que publicaron producto de ese taller con papá en el CELAR, la colección que se formó de narrativa, el número 3, que hicieron la de poesía, hicieron la de narrativa, hicieron otros más de ensayo, creo, no sé. Y este nombre me pareció que saltaba por el espacio como una hoja muerta, su primer libro. Y ese lo vine a hacer, lo bautizamos en el CELAR, en el patio de atrás, cuando estaba en una casita en la calle 7 de Altamira. Y trabajaba yo en Fundarte cuando salió su cuarto libro, quinto, el otro Salchicha, en el año 84, que hoy lo traje cuando para que me lo dediques. Y bueno, en ese la portada de ese yo le pedía a un diseñador que lo dibujara. Por eso yo no voy a decir que es cuentista, que es novelista, que ¿para qué voy a decir todo eso si además dibuja, hace video, hizo proyectos editoriales, o sea, un todo. Ahí no hay mucho más que decir. Pero su libro más reciente, bueno, tiene un premio Casa de las Américas, en La Habana, etcétera, etcétera. Pero su libro más reciente lo publicó con un título que me fascina también, que es Crónicas de Belleza, Ternura y uno que otro milagro, en el 22. 16 crónicas personales donde habla del amor, de la amistad, de la familia, la tolerancia, el cariño y el aprecio. ¿Qué nos trajiste, hermano? ¿Qué nos va a leer? Mira, este es un cuento de un libro titulado Acto de Amor de Cara al Público, que salió en El Perro y la Rana hace unos cuantos años, ya hace como 15 años, pero me pareció que para una lectura pública una tarde era el cuento indicado. Está dividido en 5 partes, es como del tamaño del texto que leyó Héctor. Las partes tienen no números, sino nombres. Primer texto se llama Tierra. Hace muchos años, tantos que no caben en la memoria de ningún individuo, ocurrió la historia de un arpa de la que resultaba imposible extraer melodía alguna. Pertenecía al emperador Xi Huangdi, el constructor de la Gran Muralla, y la había fabricado el mago más poderoso de toda China, incluida Manchuria, con madera de las ramas de un árbol kiri que por la majestuosidad de su estatura merecía comparársele con Fu San, el árbol de la inmortalidad. Su copa era tan elevada que quien subiera a ella podía dialogar con los astros. Sus raíces se hundían a tal profundidad en la tierra que 1000 hombres tirando de él simultáneamente en una misma dirección no lo habrían movido de su posición original, ni siquiera el espacio ocupado por la circunferencia de un planeta de polvo, de esos que a contraluz se muestran errantes, cabalgando sobre un rayo de sol. A cientos de metros debajo suyo, rodeado por el espeso tejido que formaban las raíces, dormía desde hacía siglos un dragón de plata. Este árbol se mantuvo incólume durante casi 1000 años en el desfiladero de Lung Men, hasta que, valiéndose de un hechizo, el mago se atrevió a mutilar algunas de sus ramas bajas. Para evitar el despojo, el kiri tensó su madera cuanto le fue posible y solidificó su savia hasta un nivel comprometedor para su vida, pero inútilmente. Lo único que consiguió fue impregnar de su espíritu indomable los fragmentos estirpados a su enorme cuerpo. En un primer momento, el mago pretendió fabricar una pareja de autómatas, pero la solidez nudosa del material le obligó a cambiar de idea. Luego pensó construir un mueble para guardar sus sueños y los de todos los habitantes de la comarca, pero también a ello se opuso la madera. Al fin, contemplando la obstinada curva de la rama más ancha, se le ocurrió tallar un arpa capaz de torcer con su canto el rumbo del rocío matutino sobre los crisantemos y de tornar al fabuloso leopardo negro en un vendaval de escarcha. Al cabo de varios días de sublime labor, el arpa desafiaba la belleza de las vírgenes de Jade y eclipsaba la claridad del mismo Rey del cielo. La alejaba de la perfección, el peor de los defectos que puede habitar en un objeto creado para hacer música. Al rasgar sus cuerdas,
permanecía muda e indiferente al esfuerzo de los ejecutantes. No había mano ni encantamiento que les trajese un acorde. Segunda parte, fuego. Si Huang Ti se caracterizó por ser un gobernante de grandes decisiones, además de iniciar la construcción de la Gran Muralla para defenderse de las invasiones tártaras, dividió al país en 36 provincias, uniformó las leyes y también las pesas y las medidas, desarmó a los señores feudales, trazó canales y carreteras y simplificó la escritura. El lado negativo de su gobierno lo emparenta con An-Ber-el-Así, lugarteniente de Omar, quien hizo quemar la biblioteca de Alejandría, y con Nabonazar, monarca de Babilonia, que mandó a destruir todas las historias y relatos de los reyes que le antecedieron para que la historia comenzase con él. Ti ordenó la cremación de todos los libros escritos antes de su ascenso al poder, como castigo a los autores que se habían atrevido a criticar su política. Muy pocas obras escaparon a la acción del fuego. Sin embargo, y como ocurre cada vez que los tiranos le dan la espalda a la historia, la catástrofe generó una actividad literaria de enorme intensidad. En los años posteriores a la quema se recopiló y publicó de nuevo todo cuanto habían devorado las llamas, y además de las tablillas de madera sobre las que se rayaban los manuscritos, se empleó la seda como soporte para los libros, y se escribió no solo con pluma de bambú, sino también con pincel de pelo de camello. De esta época también data un invento que perdura hasta nuestros días, la llamada tinta china, mezcla de hollín de pino y cola, cuyo propósito es el de preservar por más tiempo lo escrito. Cómo llegó el arpa indomable al poder de Ti es algo que permanecerá oculto hasta el último de los días del hombre. La conjetura más admisible es que fue obsequiada al emperador por el propio mago que la fabricó, o por algún señor feudal que quería congraciarse con él. De lo que sí hay seguridad en las crónicas chinas es de que durante varias décadas el instrumento formó parte del tesoro de Ti, y de que los más grandes arpistas del imperio, sin excepción, se recubrieron de fracaso al acometer su inexpresivo bordado. Tercera parte, aire. Cada vez que aparecía un nuevo ejecutante para el arpa, esta era trasladada desde la habitación donde se le guardaba hasta el centro de la gran sala imperial. Siguiendo unas estrictas reglas de protocolo, alrededor del arpista se ubicaban el emperador y su séquito. Pero en lugar de la música de agua y terciopelo que anunciaba su presencia, el arpa nada más ofrecía acordes toscos, sonidos huraños que indignaban los dientes, o notas desdeñosas en nada parecidas a las melodías que los maestros intentaban desprender. Sin que nadie lo hubiese propuesto ni impuesto, estas sesiones habían desarrollado un curioso ritual que iba más allá del protocolo. Se iniciaban con un largo saludo y una venia al emperador. Proseguían con un inventario de méritos propios y de vituperios elegantes contra los colegas predecesores. El maestro de turno explicaba por qué habían fracasado todos antes que él y por qué él no habría de hacerlo. A continuación extendía las manos a uno y otro lado de las cuerdas y por último sonreía orgulloso hasta el momento en que el cordaje exudaba el primer sonido torpe. La mayoría de los rostros, incluso el del emperador, se arrugaban a partir del segundo o el tercero, aunque por la regularidad del fiasco, muchos de los cortesanos se anticipaban al discorde inicial. Tal como el arco que Atenea obsequió a Ulises y al cual solo él podía tensar su cuerda, apostar una flecha y asaetear con ella a enemigos y piezas de caza. Tal como Excalibur, la espada que puso a prueba su propia paciencia, aguardando en una piedra la mano de Arturo. De igual manera, el arpa rebelde parecía tener una sola persona en el mundo apta para convertirla en un manantial de resonancia, en una lluvia de vibraciones. Por esa persona esperaron Xi Huangdi y su corte durante casi toda su existencia terrenal. Agua, cuarta parte. Un día como cualquier otro se presentó un nuevo maestro llamado Pai Yang,
y era tal su arte que a su nombre lo sucedía un apodo, el príncipe de los artistas. Aunque cuando se presentó ante el emperador su fama era considerable, también lo era la de la mayoría de quienes lo habían antecedido. Por ello su nombre no escapó a las mofas y a los poemas de factura popular en los que se ponía en duda su habilidad. Al contrario de los músicos que se habían marchado con el prestigio hecho añicos, Paillá no se molestó por las burlas, ni hizo valer su condición de huésped imperial para acallar los comentarios que se suscitaban a su paso. A quienes le apremiaba para que enfrentase a sus gratuitos detractores, les obsequiaba con una sonrisa medida, les dedicaba una leve inclinación de su torso y les envolvía en la misma frase: el único comentario que me importa es el del alma. Tal respuesta fue llevada en más de una ocasión a oídos del emperador, en boca de quienes consideraban una afrenta que el comentario del soberano no contase para el artista. Para fortuna de Paillá, Siguartí convalecía de una dolencia y no prestó mayor atención a los que pretendían adularle con chismorreo y maledicencia. Quinta y última parte, amor. Al momento de acometer el arpa, Paillá ya no se comportó como los demás ejecutantes. Con gran humildad saludó al emperador y al resto del auditorio y luego se concentró totalmente en ella. Durante los primeros minutos de un tiempo que pareció inmovilizarse, suspenderse en el aire como el vaho que precede al arco iris, Paillá se dedicó a acariciar las cuerdas y el cuerpo de madera. En lugar de un discurso simultáneo al intento de domesticarlo, Paillá recorrió en silencio, experimentando un evidente deleite táctil toda la estructura del instrumento, como quien recorre las intimidades de un ser amado. En torno suyo se apagaron los sarcasmos, se oscurecieron las dudas y un mismo sentimiento se adueñó de cada uno de los presentes. El primer contacto melódico de Paillá con las cuerdas dio paso a una armonía que en principio resultó audible, como si el lugar de donde procedía se abriese tras un inmemorial letargo. En pocos minutos la música se elevó por encima de las cabezas, engendró un anillo voluptuoso alrededor de cada oyente y evitó que nuevas bocanadas de tiempo penetraran en la estancia. Paillá despertó en el alfa todos los sonidos con que la naturaleza desnuda la imaginación, desde el murmullo que se produce en el horizonte cuando cambia las estaciones, hasta el crepitar de las hierbas en crecimiento y el vigilante mutismo de las piedras. Hizo escuchar el corriente de los principales ríos, descendiendo por los montes y descansando en las acequias. Dejó oír el nítido paso de la brisa sobre las montañas y las cabelleras de los árboles. Dio vida sonora a cascadas, a pétalos que se abren, a insectos que transportan el polen de uno a otro lado de un bosque. Arrojó sobre su arrobado auditorio el susurro de los granos de arroz mientras se forman en las espigas y mostró el trémolo saludo que tributan las aves a cada nuevo amanecer. Paillá hizo que el arpa cantase al amor y a la guerra, a la majestuosidad de lo excepcional y a la pequeña magnificencia de lo cotidiano, a la tempestad y al cielo abierto, al dragón que cabalga sobre el rayo y al tigre que acecha los arbustos, a la luz que disecciona las sombras y a las sombras que desvanecen los últimos fulgores del atardecer. Cuando concluyó, el emperador, aún extasiado por lo que acababa de oír, preguntó al arpista cuál era el secreto de su éxito. Señor, respondió Paillá, todos los demás fracasaron porque solo se cantan a sí mismos. Yo dejé que el arpa escogiera los temas de su música y luego me confundí con ella. Lo que ustedes presenciaron fue un acto de amor. Como si estuviese con una mujer amada, en esos momentos no habría sabido decir si el arpa era Paillá o Paillá era el arpa. Muchísimas gracias, Armando, Héctor, Mario. Fue de verdad un placer oírnos.
Y bueno, hasta la próxima vez, que no sé dónde va a ser, en la plaza. Pero que sea Bueno, que sea pronto. Pero que sea pronto. en septiembre vuelve. Sí. El mes que viene. Ay, Vamos a Dios mío, lanzarlo. imagínate. Ah, bueno. Tremenda buena noticia, pues. Así que bueno, muchas gracias. Mira,